quisiera en primer lugar agradecer a Marcelo de la editorial LOM su invitación a participar en el lanzamiento de este libro. Vengo aquí como orgullosa bisnieta de Alfredo Lagarrigue, representando a los descendientes de este miembro tan querido y admirado de nuestra familia, que nos ha legado mucho de lo que somos hoy. No pretendo elaborar un relato que ponga en relieve su trayectoria política, porque ello lo ha logrado con gran éxito Marcelo, con este estudio tan extenso y profundo de la vida y obra de nuestro tata, así como mis predecesores en esta ocasión. Más bien intentaré ofrecerles una dimensión más íntima de él como ser humano y sobre todo los rasgos más característicos de su personalidad, porque a mi parecer ellos explican en gran medida los valores que sustentan su ideario político. La herencia de un personaje como nuestro tata es difícil definir con precisión, porque cada uno de nosotros tuvo una relación de distinta calidad con él, pero lo que es innegable es que todos llevamos su impronta en nuestras vidas de una manera u otra. Su influencia nos llega por distintas vías, por nuestra abuela, por supuesto, como también de sus nietos, nuestra tía Adriana y nuestro padre, porque se criaron con él. Y de mi madre y mi marido, por ejemplo, que también convivieron años con él. En mi caso, aunque era muy niña y él era ya muy mayor, el tiempo que compartimos juntos me marcó para siempre, desde que me sentaba en sus piernas y me contaba historias de la mitología griega o del Quijote de la Mancha, me hablaba amorosamente de las estrellas, de astronomía, de historia, despertando en mí un interés profundo por el conocimiento y la ciencia, labor que continuó mi padre conmigo para convertirme, sin yo saberlo, en una positivista de tomo y lomo. Una de las posesiones más preciadas en mi adolescencia era un ejemplar del Capital, con subrayados y anotaciones de mi tata con su letra de pulguita en los márgenes, el cual, por cierto, era una especie de botín de guerra, porque, como todos saben, era muy peligroso tener un objeto como ese en la dictadura. Fue muy formativo para mí, por supuesto, el texto, pero sobre todo sus anotaciones, porque a través de ellas era su voz la que me hablaba a mí de su pensamiento político. Lo que es unánime es que todos reconocemos el valor de su vida, su trayectoria, sus ideas, su filosofía de vida y su compromiso con valores universales, todo lo cual emanaba de una misma fuente, la inmensa generosidad de su espíritu. Es este el término que engloba y sintetiza lo que él representa para mí. Considero que este rasgo de su personalidad está presente en todos los aspectos de su vida, tanto en el ámbito académico, profesional, como en el político, económico y filosófico, pero sobre todo en su vida personal, y demuestra con ello una congruencia enorme entre sus ideas y su actuar en la vida. Era un hombre bastante austero, no le interesaba lo superfluo, el lujo, solo le interesaban las personas y las ideas. Anteponía siempre sus principios a su comodidad. Esto queda muy de manifiesto cuando todos los inviernos se repetía la escena de él regresando a la casa sin abrigo, mi bisabuela diciendo: «Ay, Alfredo, otra vez». Y él respondía: «¿Qué le voy a hacer? Allá afuera hay gente que tiene frío y no tiene con qué taparse». Y se sacaba el abrigo y se los daba. Lo mismo ocurría con el dinero, muchas veces llegaba sin nada. Era una persona que expresaba la generosidad de su alma en todas las circunstancias de su vida. Como me cuenta mi tía Adriana, desde chica le decía siempre: «Usted no juzgue, póngase en la situación de la persona, piense, los defectos se pueden corregir, no hay gente mala, solo están equivocados». Tenía un interés permanente en compartir sus conocimientos con todos los que estaban a su alrededor. En palabras de mi tía, a él lo alimentaba mucho el cariño de la gente, recibía a todos, era muy abierto, bondadoso y gentil. No le importaba la condición social de nadie, era muy humano. Se ponía en el lugar de las personas, sin juicios, sin humillarlas. Con su inmenso conocimiento ayudaba a muchas personas con humildad. Les daba sus consejos sin juzgar, sabía perdonar y comprender al otro. Nunca le faltó el respeto a nadie. Me cuenta mi tía que muchas veces, ya mayor, llegaban a su casa personas que habían sido sus alumnos, con sus hijos y nietos, para que conocieran a este hombre que les había enseñado tanto y que les había cambiado la vida. O cuando iban al mercado y ella veía cómo los comerciantes lo recibían con gran cariño, como si fuera el presidente, dice ella. Le guardaban los mejores productos en agradecimiento a la atención que él les brindaba siempre, escuchando sus problemas, dándoles consejos, siempre con mucho respeto y con la humildad que poseen los grandes hombres. Un muy claro ejemplo de su alma de profesor es la anécdota que escuché muchas veces cuando, por su participación en la República Socialista, fueron a buscarlo a su casa y lo metieron a la cárcel.
Afortunadamente, como bien lo explica Marcelo en el libro, tuvo una estupenda defensa y pudo ser liberado de los cargos que se le imputaban. Cuando mi bisabuela lo fue a buscar a la cárcel, después de esperar mucho tiempo le avisan que hay un problema, porque él no salía. Lo que había pasado es que inmediatamente después de ser encarcelado, él organizó unas jornadas de lectura del Quijote de la Mancha a los presos. Y estos no querían que él se fuera porque querían terminar la historia del caballero de la triste figura y no podían permitir que los abandonara ahí. Pero además, él no se quería ir tampoco, porque ¿cómo iba a dejar a sus compañeros a la mitad de tan importante obra de la literatura universal después de que él había logrado captar su interés? Ese era Alfredo Lagarrigue. Su generosidad atraviesa todo su ideario político. Su anhelo era cambiar el individualismo por una ideología centrada en la solidaridad, en la empatía, en el valor de compartir en vez de acumular egoístamente. Con su vida demostraba que para él el socialismo era una forma de vida, no solo una teoría política, y creo que muchos de nosotros llevamos dentro este legado. Supo arraigar aquellos ideales de tal forma que lograron permear en nuestra familia por generaciones. No puedo dejar de mencionar una de sus características que es recordada persistentemente por quienes lo conocieron: lo distraído que era. Era realmente un sabio que vivía ocupado en los grandes temas de la humanidad y su mente muchas veces estaba varios pasos más arriba de la realidad. Le costaba bajar a la tierra y atender lo cotidiano. Cuando le tocaba un terremoto en la calle, por ejemplo, él se paraba a observar la oscilación de los edificios para determinar la diferencia en la resistencia de los materiales, calcular la magnitud del sismo, mientras la gente corría despavorida a su alrededor. Otros ejemplos en este mismo sentido son las historias que siempre nos hacían reír, como aquella que cuenta que él tenía una casilla en el correo, como existía antiguamente. Sucedió que le informaron que no le querían renovar la casilla porque había unas quejas contra él, lo que era muy extraño porque él era muy amable y muy gentil. Lo que había pasado es que un día cuando llegó al correo y en su cabeza giraban fórmulas matemáticas, principios éticos o programas económicos, o lo que fuera que ocupara completamente su atención, él abrió la casilla y en vez de retirar el correo, se hizo pipí adentro, porque la casilla quedaba a la misma altura que un urinario. Otra de sus historias es que un día llegó al Banco Central muy apurado, a una reunión importante, y el señor del ascensor le dice: don Alfredo, le tengo que decir algo. Y él le pide que por favor no lo interrumpa porque está preparando en su mente lo que debía exponer en la reunión. Y cuando sale del ascensor se produce una carcajada general porque venía sin pantalones. En otra ocasión, en una reunión del directorio del banco, ante una opinión con la que no estaba de acuerdo, él enfatiza su desacuerdo golpeando la mesa con una vacinica que le había encargado mi bisabuela y que había pasado a comprar a la farmacia y que había llevado en su mano toda la mañana sin acordarse que la tenía ahí. Pero no era solo él el que tenía estas conductas. Muchos de sus congéneres intelectuales y científicos, con quienes se reunía a menudo en su estudio en su casa de Tobalaba, como Alejandro Lipchus, pecaban de lo mismo. Tenía al fondo de la sala un gran pizarrón donde plasmaban teorías científicas como de la relatividad de Einstein o la memoria del agua, etc. De estas reuniones periódicas se quejaba amargamente mi bisabuela, porque como estaban tan absortos en la exposición de sus ideas, no se podían permitir abandonar el lugar, ni siquiera momentáneamente, a riesgo de perder el sentido de una frase o de una fórmula, y por eso no iban al baño, se hacían pipí ahí mismo. Hasta que un buen día este intenso movimiento intelectual fue abruptamente suspendido porque llegó mi bisabuela y los echó simplemente a todos. Otro aspecto de su personalidad que yo destaco es que todo estudio que emprendía lo hacía a fondo, usando las metodologías que aporta la ciencia. Él hacía sus propias estadísticas. Yo lo sé porque encontré un documento elaborado por él en un baúl que venía del departamento de mis bisabuelos. Era un cuaderno muy abultado, donde él hacía un seguimiento de las votaciones en el Congreso por temas, para documentar cómo votaron los senadores de cada partido y cómo iban cambiando con el tiempo sus votaciones. Cada página de cada tema se desplegaba porque él iba añadiendo más páginas pegadas con scotch, todo con su letra de pulguita. Esto demuestra el rigor con que cometía cualquier actividad. Entonces, cuando leemos en este libro que nos convoca hoy, por ejemplo, las cifras que maneja
en su diagnóstico de la situación económica del momento, nos damos cuenta de que sus argumentos tenían una sólida base fundada en los números, que de eso bien sabía él, y provenían de un estudio exhaustivo y profundo. Por eso era tan respetado, porque aunque sus adversarios no estuvieran de acuerdo con sus ideas, sabían que sus argumentos venían de un análisis muy preciso y sobre todo de la honestidad intelectual con que manejaba los datos, los números, sin cálculos políticos. Un ejemplo muy cercano era su primo Jorge Alessandri, quien lo visitaba a menudo para intercambiar impresiones de la realidad nacional y tomaba muy en cuenta sus opiniones, aunque estaban en trincheras opuestas, naturalmente. Y es esa honestidad intelectual la que lo llevó a ser nombrado en muchos cargos públicos de diferentes gobiernos para encargarse de temas tan importantes como el transporte, el agua, las relaciones internacionales de la posguerra, el Banco Central, etc. Y esto para mí es un gran valor que hay que reconocer en él, su intachable integridad de escuchar todos los puntos de vista, aunque no los compartiera. Sus dos más grandes características para mí, pues, eran su generosidad y sus frecuentes distracciones. Ambas grandiosas cualidades, porque de cada viaje intelectual que realizaba, regresaba con soluciones para mejorar la vida de quienes le rodeaban, así tuviera que ausentarse de su realidad inmediata el tiempo que fuera necesario. Sería muy extenso detallar cuánto y de qué manera influyó nuestro Tata en muchos de nosotros, de lo que significa nacer en el seno de una familia imbuida de las ideas socialistas y positivistas, y cómo este legado forma parte hoy de nuestras vidas. Por eso estamos tan complacidos con el maravilloso trabajo que ha realizado Marcelo para develarnos a este personaje entrañable, rescatar del olvido su influencia en nuestra historia política reciente y permitir que los ecos de sus pensamientos distraídos sigan resonando en las mentes de aquellos que soñamos con consolidar una sociedad más justa y equilibrada para todas y todos. Muchas gracias.